Hola muchachos, muy buenas tardes. Vamos a dar entonces continuidad a la explicación de la gestión de los principales grupos de cuentas. Como en las oportunidades anteriores, vamos a hablar algunos elementos importantes sobre el concepto del grupo que nos ocupa hoy, que es el grupo de las cuentas por cobrar. Vamos a ver elementos importantes del manejo contable, del control, el análisis y las principales decisiones asociadas a este grupo de cuentas. Entonces seguimos dentro del activo hablando de las cuentas por cobrar. Como podemos ver, este es uno de los grupos de cuentas que encontramos tanto en el activo corriente como en el activo no corriente y que su clasificación pues va a estar determinada por el tiempo que hemos otorgado de plazo para hacer el recaudo, o sea, el tiempo estimado o el tiempo que tenemos esperado para que ese derecho representado en las cuentas por cobrar se convierta en efectivo disponible para las distintas actividades de la empresa. Principalmente en el grupo de las cuentas por cobrar de corto plazo o del activo corriente vamos a tener las cuentas comerciales por cobrar, o sea, aquellas que están relacionadas principalmente con la actividad económica de la empresa. Dicho de otra manera, las cuentas de los clientes, las cuentas que tenemos por cobrarle a los clientes producto esencialmente de la venta o de la prestación de servicio, dependiendo de la actividad económica a la que se dedica la empresa. Sin embargo, podemos encontrar dentro de esa categoría también de deudores, deudores era el nombre que tenía en el contexto de las normas colombianas, podemos encontrar dentro de esa categoría otras cuentas por cobrar que yo espere recaudar en un plazo que no supere el año. Por ejemplo, si le he hecho préstamos a los trabajadores, si le he hecho préstamos a los mismos socios propietarios de la empresa, si la empresa ha concedido otro tipo de cuentas por cobrar. Incluimos ahí las que están relacionadas, por ejemplo, con los anticipos que se han dado a título de impuestos. Anticipos relacionados, por ejemplo, con la retención en la fuente que nos efectúan y que se constituyen en un derecho que tenemos a descontarnos cuando posteriormente vayamos a hacer nuestra declaración de renta. Entonces ese será un valor, ese valor de la retención en la fuente es un valor ya pagado del impuesto de renta. Entonces, ojo con eso, porque ese es un concepto que tal vez no hemos mencionado antes. La retención en la fuente en sí misma no constituye un impuesto, sino que constituye un pago anticipado del impuesto de renta. Por ese motivo representa para la persona a la que le hicieron la retención, representa un derecho que va a cobrar el próximo año o el próximo periodo cuando efectivamente presente su declaración de renta. Entonces ese es un concepto, por ejemplo, distinto de las cuentas comerciales o distinto de los clientes que probablemente me puede aparecer en la información financiera de las cuentas por cobrar de corto plazo. En las cuentas por cobrar de largo plazo, entonces vamos a encontrar otros préstamos que la empresa le haya concedido a distintas personas, siempre y cuando dentro de su política financiera, dentro de su política de manejo de los recursos, esté otorgar ese tipo de créditos y siguiendo las debidas autorizaciones y aprobaciones que la empresa tenga establecido. Entonces aquí es muy importante contemplar que previamente a que aparezca el concepto de las cuentas comerciales por cobrar o de las cuentas por cobrar en términos generales, pues tiene que darse una serie de decisiones al nivel gerencial en el sentido de decidir vendemos o no vendemos a crédito, prestamos o no prestamos plata. Si la decisión es que sí lo van a hacer, o sea, que la empresa sí va a otorgar crédito, entonces tienen que entrar en ese nivel de análisis decisiones relacionadas con cuántos son los montos que voy a prestar, a cuánto es el plazo que voy a prestar, cuáles son las garantías que voy a exigir para asegurarme que esa plática no se va a perder, sino que está segura, que sí la voy a poder recuperar. ¿Cuáles son las autorizaciones que se deben seguir para efectos del otorgamiento del crédito?
Y entonces, una vez esas cosas son analizadas, una vez esto empata con la proyección que tiene la empresa en cuanto al manejo del efectivo, entonces decide si presta o no presta y hace parte de su política contable y de su política financiera y por supuesto de su política gerencial el manejo que se le vaya a dar a estas cuentas. Entonces, en sentido amplio y teórico, cuando me estén hablando de la cancelación posterior de una venta o de una prestación de servicios que ya ocurrió, es cuando se da lugar o cuando surge la cuenta por cobrar. Y entonces, pues, esas garantías de las que se habla puede estar representada en documentos, en facturas, en letras, en pagarés, en todo lo que jurídicamente pueda respaldar el derecho que tiene la empresa. Ese es el motivo por el que las cuentas por cobrar está dentro de los activos de la empresa. Representa para ella un derecho real, un derecho cierto, un derecho con base en algo que ya ocurrió. Entonces, yo ya hice hoy la venta, pero no me la han pagado. Tengo derecho a cobrar. Yo ya hoy presté el servicio. Tengo derecho a cobrar. Yo hoy presté el dinero. Tengo derecho a cobrar. Todas esas cosas son las que voy a ver reflejadas dentro de este grupo de cuentas. Y entonces, si yo adquiero un derecho, pues yo tengo que asegurarme de que voy a hacer todo lo necesario para hacer efectivo ese derecho, para que efectivamente pueda cobrar esos dineros y pueda contar con esos dineros en los tiempos previstos. Entonces, desde el punto de vista del análisis que yo voy a hacer de este grupo de cuentas, una de las cosas principales que voy a tener en cuenta es la rotación de esas cuentas por cobrar. Lo vamos a ver más adelante en nuestro componente de análisis, la forma de hacer el cálculo de esa rotación de las cuentas por cobrar, porque esa es la que me va a definir para la empresa y para el periodo en particular cuál es el periodo promedio de pago. Cuando yo evalúo ese periodo promedio de pago, pues lo voy a comparar con mi política. Es decir, si yo tengo establecido que a los clientes les doy 30 días de plazo para pagar y cuando evalúo esa rotación o ese periodo de pago, me doy cuenta que los clientes me están pagando cada 15 días. Entonces yo digo, esto está maravilloso, puedo pensar en estrategias para fidelizar o para incentivar a esos clientes tan buenos y tan cumplidos. Cuando por el contrario yo digo, mi plazo es de 30 días y al hacer esta evaluación encuentro que los clientes me están pagando por allá cada 42 días, cada 50 días, yo digo, algo pasa con esto. Tengo que endurecer mis políticas de cobro o tengo que, por ejemplo, proponer estrategias que motiven el pago anticipado. Entonces, por ejemplo, propongo estrategias de descuentos por pronto pago o propongo algún tipo de beneficio para los clientes que motive al cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, hacer el análisis riguroso de esas cuentas por cobrar me va a permitir tomar decisiones en ese sentido. De igual manera, cuando, por ejemplo, evalúo los cupos de crédito que le estoy otorgando a un cliente, porque no puede ser que yo le venda y le venda indiscriminadamente, sin tope, sin contar con que efectivamente se esté poniendo al día en las cuentas más antiguas para poder irle soltando más mercancía, para poder ir dinamizando esa relación con el cliente. Si solamente me pide y me pide y me pide, pues maravilloso tener un buen cliente, maravilloso tener un cliente que me haga pedido, por ejemplo, todas las semanas, pero si no paga, pues no estoy haciendo nada. Entonces, ¿cómo le hago desde la contabilidad seguimiento al comportamiento de pago de los clientes y de esa manera, cómo eso me puede llevar a tomar decisiones en el orden comercial por el lado de la fidelización, por el lado del otorgamiento de beneficios, por el lado de cupos que se le estén otorgando, cómo esa relación con los clientes puede dinamizar mi proceso productivo,
cómo esa relación con el cliente puede permitirme introducir innovaciones o mejoras en esa actividad económica a lo que yo me dedico. Entonces, eso es fundamental en el proceso de decisión relacionado con el manejo de las cuentas por cobrar a los clientes. Vamos a ver cómo en los casos anteriores, cómo es el manejo contable, cómo es la dinámica contable relacionado específicamente con las cuentas por cobrar. Entonces resulta, de acuerdo con esas definiciones que estábamos revisando, surge la cuenta por cobrar cuando hago una venta a crédito. Entonces, reconozco la venta, ya sabemos que por el sistema de causación o por nuestra hipótesis de acumulación y de devengo, tengo que reconocer los hechos económicos en el momento en que ocurren. Entonces, el día que yo hago la venta, independientemente de que me la hayan pagado o no me la hayan pagado, yo debo reconocer la ocurrencia de esa venta y al mismo tiempo la ocurrencia de el derecho. Se adquiere el derecho a cobrarle al cliente. Desde ahí, desde ese momento, cuando yo otorgo el crédito, entonces ya estoy asumiendo que previo al otorgamiento de este crédito me aseguré de todas esas cuestiones de reconocimiento del cliente que me permiten decirle, usted es confiable, yo confío, espero que usted va a cumplir con las condiciones de esta venta y que usted en el plazo pactado va a hacerme los abonos o va a hacerme la cancelación total de esta factura. No lo mencioné ahorita, pero entonces dentro de esa evaluación y dentro de esas cosas que se evalúan antes de otorgarlo, pues tengo que también dejar establecido qué pasa si no me paga. Entonces, tengo que dejar establecido si va a haber sanciones o intereses por mora, en qué momento una cuenta de este estilo, por ejemplo, debe ser trasladada a un cobro jurídico, qué es lo que pasa cuando hay un incumplimiento, porque en todo caso aquí estamos contando con unos derechos adquiridos y vuelvo a decir, la empresa tiene que asegurarse de que está haciendo lo necesario para que esos dineros se puedan recuperar, porque en últimas de ahí, de hacer las ventas, es de donde yo derivo el funcionamiento del negocio. Y si vendo y vendo y vendo, pero no recaudo el dinero, pues entonces no estoy haciendo nada. Entonces, tanto en la ocurrencia de una venta que sea a crédito, como cuando estoy, por ejemplo, otorgando un préstamo a un trabajador o un préstamo a un socio. Son esos tres casos que estoy señalando aquí en este ejemplo. Fíjense que el origen de la cuenta por cobrar, como ya sabemos, es una cuenta del activo, naturaleza débito, lo voy a reconocer como un débito a la cuenta. Entonces, siempre que la cuenta aumenta, siempre que nace el derecho a cobrar, lo voy a reconocer como un movimiento en el débito y que va a tener su contrapartida o su reflejo en el motivo por el cual surgió el derecho. Entonces aquí el motivo fue la venta, entonces reconozco en el crédito el ingreso por venta, pero en estos otros dos ejemplos el motivo de ese derecho es que salió dinero, que le entregué dinero a unas personas que se convierten en mis deudores. Entonces aquí vemos que el surgimiento de la cuenta por cobrar se relaciona en forma directa con la principal cuenta del estado de resultados, que es el ingreso ordinario, el ingreso operacional, en nuestro ejemplo, las ventas a crédito, pero que también se puede relacionar en forma directa con otras cuentas del activo, en este caso el banco, porque hice un cheque para entregarle el préstamo o el valor prestado al trabajador, o porque salió de la caja un préstamo que se le otorgó a uno de los dueños, a uno de los socios de la compañía. Entonces siempre lo reconozco de esa manera y su reflejo, su contrapartida va a estar representada por el motivo por el cual surgió ese derecho. Cuando el cliente me abona, entonces supongamos en este ejemplo, el cliente me dio un abono de 3 millones de pesos, ahí en ese momento es en donde yo voy a reflejar
el aumento del dinero en efectivo y la disminución de la deuda o la disminución, para mi caso, del derecho que tengo a cobrarle a esa persona. Fíjense que nunca en la contabilidad estamos registrando o reflejando saldos, registramos hechos concretos, cosas que están sucediendo. Entonces, en este primer ejemplo, lo que sucedió fue que el cliente me hizo un abono de 3 millones. Si yo lo mirara, como hemos utilizado en nuestros ejemplos, las cuentas solamente para estos efectos. Entonces, fíjense que cuando surge mi cuenta por cobrar, yo reconozco un débito en esa cuenta, pero cuando, pongámoslo por aquí en otro color, en uno que se vea, cuando el cliente me hace el abono, disminuye ese saldo. Entonces, por eso es que el efecto lo reflejo aquí en el crédito y es en la consolidación de esta información en donde yo puedo conocer que entonces el cliente me está debiendo 12 millones. Entonces, ahí viene otra medida de control importante desde el punto de vista contable y que pues tiene su efecto administrativo y es tener unas cuentas muy organizadas. En contabilidad se dice por terceros. Eso significa tenga identificados cada uno de sus clientes. Los terceros en este caso vienen a ser los clientes para que cuando yo quiera saber el estado de cuenta de un cliente en particular, pues lo que hago es filtrar esta información para el cliente en particular y yo sé cuántos despachos le he hecho, cuántas facturas le he generado a ese cliente, cuáles son los abonos que me ha hecho, cuál es el estado actual de cuenta de esa persona. Y de esa manera, pues puedo tener un control así, uno a uno, que me permita tomar decisiones sobre nuevos despachos o sobre las acciones de cobro puntuales que correspondan. Entonces, esa es otra medida de control bien importante. Si, por ejemplo, dentro de el otorgamiento de crédito, he decidido que le voy a cobrar algún interés a mi deudor y para eso estoy aquí poniendo el ejemplo que teníamos del trabajador. Si, por ejemplo, yo dije que a este trabajador que le presté 5 millones de pesos, le iba a cobrar un porcentaje de interés, es un ejemplo hipotético, porque el trabajador me dijo que me iba a pagar en una sola cuota cuando yo le hiciera el pago de la prima de servicios o, bueno, o estaba esperando recibir un regalito, una herencia y que cuando recibiera eso me iba a pagar completo. Cualquiera que hubiera sido las condiciones del pacto de esta negociación. Entonces, supongamos que yo dije que le iba a cobrar 50,000 de intereses al trabajador al que le presté esos 5 millones de pesos. Quiere decir que cuando ese señor me pague, entonces yo no voy a cancelar una deuda de 5 millones 50 porque esa no existe. La que existe es la deuda de 5 millones. Reconozco un ingreso no operacional. Yo no me dedico a prestar plata, yo me dedico a hacer ventas, pero en este caso recibí un valor adicional producto de los intereses que le cobré al trabajador y entonces efectivamente lo que recibo en el banco son 5 millones 50 mil. Ese es el valor completo que el trabajador o el socio o la persona a la que yo le presté la plata me está pagando. Entonces cancelo la deuda y reconozco que estoy recibiendo un valor adicional producto de esa deuda. Y entonces lo veo reflejado como una cancelación de la deuda. Si yo voy y consulto el estado de cuenta de este deudor, de este trabajador, voy a encontrar que ya no me debe nada, ya me pago todo, pero en mis finanzas estoy reconociendo que cuando hay algún cobro de intereses, entonces las cuentas por cobrar se relacionan en forma directa con otra cuenta del estado de resultados, que es el ingreso no operacional, el ingreso financiero, porque estoy recibiendo un valor extra, un valor adicional. Entonces, fíjense que así como en la cotidianidad se relaciona con el ingreso operacional, es posible que en eventos fortuitos se relacione también con el ingreso no operacional cuando ha dado lugar al surgimiento pues de otros derechos adicional a la cuenta en sí misma. Entonces recibo ese valor que me debían más un valor extra.
lo recibo como dinero, lo reflejo por eso en la caja o en el banco, dependiendo de cómo me lo hayan pagado, y reconozco un concepto adicional de ingreso, y por ese motivo, como es adicional a mi actividad económica, va a quedar clasificado como un ingreso de orden no operacional. Muy bien. Y es posible, no lo puse aquí en los ejemplos, estaba verificando eso, pero es posible que cuando, por ejemplo, se han dado cuentas por cobrar a los socios, que es una cuenta a ratos complicadita de manejar, sobre todo en empresas pequeñas, porque los socios tienen la tendencia a sacar plata por la derecha y decir, ¿cómo es mi empresa? Entonces saco plata por la derecha. Sin embargo, si llevo con juicio las finanzas de la empresa, diferenciadas de las finanzas del dueño, entonces eso se constituye en cuentas por cobrarle a ese socio. Y es muy probable que cuando se tomen decisiones relacionadas con la distribución de las utilidades, entonces se diga, muy bien, este año a usted, señor socio 1, le corresponden 3 millones de ganancias, pero como usted por la derecha ya sacó 10, entonces por la derecha usted ya sacó 1 millón, pues por la derecha se lo cobro. Y entonces cancelo esa cuenta por cobrarle al socio con cargo a la distribución de excedentes que hubiera sido aprobada. Más adelante, cuando hablemos del patrimonio, vamos a ver cómo es todo ese proceso de distribución de las utilidades. No es algo que deliberadamente pueda hacer uno solo de los socios, no es algo que decida la gerencia. En la única instancia que se toman decisiones sobre la apropiación de utilidades es en la Asamblea General de Socios o Accionistas. Entonces, esa es una instancia importante de decisión por estos días en todas partes, en todas las empresas, en todos los conjuntos residenciales, en todas las cooperativas, fondos de empleados. Todo el mundo anda por estas fechas llevando a cabo las asambleas generales de propietarios o de copropietarios, de socios, de accionistas, porque es ahí en esa instancia en donde se toman decisiones con respecto a muchas cosas, entre ellas la aprobación de los estados financieros y la decisión fundamental sobre qué se hace con los excedentes, qué se hace con las utilidades, cuál es la destinación que se le va a dar. Entonces, no podría ser que deliberadamente se diga, esta cuenta por cobrarle al socio va con cargo a las utilidades. No le corresponde a nadie en el nivel administrativo tomar esa decisión, sino que sería un asunto que habría que llevar a la Asamblea General de Socios o Accionistas. Entonces, por allí, cuando estemos tratando las cuentas patrimoniales, con seguridad que vamos a retomar este ejemplo. Muy bien. Otra medida de control que existe en el manejo de las cuentas por cobrar está relacionada con la existencia innegable de que en ese proceso pues uno corre el riesgo de que no le paguen. Desde el momento mismo en que estoy dando crédito, estoy asumiendo la probabilidad de que no me paguen. Entonces, cuando en el análisis que ha hecho la empresa encuentra que existe cartera vencida, que existen deudas de dudoso recaudo, la empresa puede recurrir al mecanismo denominado provisión de cartera. Y es una forma en la que se analiza el comportamiento que tiene esas cuentas por cobrar. Fíjense que cuando hablo de cartera, estoy hablando en términos genéricos de las cuentas por cobrar. Y entonces existe el riesgo de que no me pague. Y entonces la empresa, como desde el momento mismo en el que vende, está asumiendo el riesgo, pues tiene la posibilidad contable y jurídicamente y tributariamente, ya ahorita les cuento por qué tributariamente, tiene la posibilidad de reconocer como gasto del periodo, como gasto mes a mes, la probabilidad de pérdida. Entonces, ojo con eso, estoy diciendo, puedo reconocer en la contabilidad la existencia de un gasto antes de que exista, solamente con reconocer que tengo un riesgo, que tengo una pérdida probable. Cuando ya confirmo que efectivamente la plática se perdió, que efectivamente no voy a poder recuperar esos dineros, entonces existe un proceso relacionado con la eliminación directa del derecho.
O sea, ya ahí definitivamente digo, no va más, ya no voy a contar, ya no voy a hacer cuentas alegres con esa plata porque definitivamente ratifico que se perdió. Entonces vamos a hacer a través de este ejemplo, de un ejemplo muy sencillo, la explicación de qué es lo que implica la provisión de cartera y cómo se maneja. Vamos a suponer que esta empresa de electroservicios, al cierre del primer año, al 31 de diciembre del año 1, tiene un saldo total en cuentas por cobrar de 945.700.000. Imagínense ese montón de plata que le deben a esta empresa. Entonces, dentro de esas medidas de control que estamos mencionando, la empresa decide aplicar el método de la provisión de deudores o provisión de cartera. Una persona allí encargada en la administración, dentro de ese comité de crédito, evalúa el estado de madurez de la cartera. Dicho de otra manera, los días de vencimiento que tiene la cartera o la edad de la cartera. Uno lo puede encontrar con todas esas denominaciones. Y entonces el propósito de hacer ese análisis de edad de cartera o de vencimiento de la cartera tiene como propósito identificar cuáles cuentas de ese total, de esos 945, cuáles cuentas no están vencidas, es decir, están dentro de esos 30 días, supongamos que yo le otorgo de crédito posible a mis clientes, y cuáles tienen más días de vencimiento. Y uno lo que supone, o la tendencia general, lo que supone es que en la medida en que está más viejita la cartera, pues hay un mayor riesgo de pérdida. Algunas empresas identifican ese nivel de pérdida probable con base en su propia información histórica, entonces asigna unos porcentajes de pérdida probable. Otras empresas no lo hacen con porcentajes, sino que identifican puntualmente cuentas que son riesgosas. No es lo mismo que yo tenga una cuenta vencida y yo llame al cliente y el cliente me diga, ay, sí, yo sé que le debo hace 40 días, pero por favor deme unas peritas que la situación ha estado muy dura. Eso es distinto a que yo llame y nadie responde, que yo vaya hasta las instalaciones del cliente y está cerrado, está vacío el local, que yo intente contactarlo por distintos medios y el cliente está absolutamente perdido. Aunque tengan los mismos 40 días, por decir algo, 60 días de vencida, en cada uno de esos dos casos que acabo de decir, el riesgo de pérdida es diferente. Entonces hay empresas que dicen, no, hacemos la identificación una a una del comportamiento de esas y en virtud de la respuesta que encuentre en ese seguimiento, pues le asigno un valor o un porcentaje que evidentemente esté en riesgo. Entonces la provisión tiene que estar sustentada, la provisión tiene que estar debidamente establecida o calculada con base en un análisis muy juicioso que se haya hecho desde el área de crédito o desde el área de cartera, desde el área de tesorería. Cada empresa tiene establecido en su propia estructura organizacional a quién le corresponde hacer el seguimiento de esta cartera. Para nuestro ejemplo, solo para nuestro ejemplo, yo le puse aquí unos porcentajes de pérdida. Entonces dijimos, del análisis que hicieron en este comité de crédito, encontraron que de los 945.700.000 que le deben a esta empresa, hay 183.500 que están vigentes, es decir, están dentro de los primeros 30 días. Luego uno supone que esa cartera no está en riesgo. Entonces, por eso le asigné un riesgo de pérdida del 0%. No está en riesgo porque está dentro de mi parámetro. Pero cuando empiezan a correr los días de vencimiento, entonces empiezo a identificar que hay empresas que tienen, que hay clientes o deudores que tienen hasta 30 días, hasta 60, hasta 90, hasta 120 o más días de vencimiento. Y entonces clasifico mi cartera. Fíjense, si yo sumo este total, me va a dar los 945 en total que me deben, pero aquí la tengo discriminada por edad de vencimiento y este comité de crédito ha establecido que cuando una cuenta tiene hasta 60 días de vencimiento, el riesgo de pérdida es del 15% y que cuando tiene más
de 60 días, 61 o más días de vencimiento, el riesgo de pérdida se sitúa en el 25%. Insisto, son porcentajes que puse aquí para el ejemplo, pero perfectamente cada uno de estos rangos podría tener un porcentaje distinto de riesgo de pérdida. Entonces, cuando determino esto, pues de lo que me doy cuenta es que del total de los 945,700 que me deben, hay 144,532 que está en riesgo, que por el análisis que se hizo hay una probabilidad comprobada, digámoslo así, aunque suene raro, pero hay una probabilidad que está medida sobre unas bases serias de la empresa, hay una probabilidad de que esa plata no me la pague. Entonces, vamos a ver qué procede cuando la empresa ha hecho ese análisis. En sentido estricto, entonces vamos a decir, bueno, vamos a reconocer cómo se contabiliza este riesgo de pérdida. Entonces, eso es lo primero que ocurre. Ese 31 de diciembre que yo estoy haciendo el análisis, ese análisis, entonces yo digo, este año con las ventas que hice a crédito, estoy asumiendo una probabilidad de pérdida de 144. Y entonces esa, aunque es probabilidad, la reconozco como un gasto del periodo. Quiere decir que ese riesgo que asumí cada vez que vendía crédito se me relaciona en forma directa con el estado de resultados, disminuyendo mi utilidad porque estoy reconociendo un gasto. Todavía no ha ocurrido, no ha salido dinero en efectivo, pero estoy reconociendo la probabilidad de pérdida como un gasto. Entonces, ¿por qué les decía que desde el punto de vista tributario esto es aceptado? Siempre y cuando esté debidamente justificado el valor, en nuestro caso está justificado en el análisis que se hizo en ese comité de crédito, porque recuerden ustedes en la estructura del estado de resultados que todos los gastos me bajan la utilidad y que en últimas yo voy a pagar impuestos con base en la utilidad. Entonces, si yo le meto gastos y gastos y gastos, mi utilidad se achica y por lo tanto se disminuye la base sobre la cual estoy pagando impuestos. Entonces, la determinación y el registro que se hace de la provisión es uno de los asuntos a los que más cuidado le para la administración de impuestos, le pone mucho cuidado a esos gastos por provisión. Cuando nos hace una inspección tributaria, la DIAN, por ejemplo, revisan con mucho cuidado todo lo que tiene que ver con las provisiones, porque como son gastos probables, pero en todo caso yo estoy afectando la utilidad con ese gasto, entonces se debe tener mucho cuidado de que la provisión haya sido debidamente analizada y debidamente calculada y por supuesto debidamente registrada en la contabilidad. Y entonces lo registro con cargo a una cuenta que se llama provisión de la cartera. Es una cuenta que sigue siendo del activo, pero que tiene naturaleza crédito. Tal vez la utilizamos en un ejercicio previo que hicimos de balance de prueba, tal vez, en donde yo les decía, esa es una cuenta que es del activo, pero que tiene una naturaleza contraria. Quiere decir que me refleja o me representa un menor valor del activo. Entonces yo lo registro con cargo a esa cuenta en particular. Si me vengo por acá, entonces tengo estas dos cuentas. Tengo mis cuentas por cobrar por 945,700. Mi derecho sigue estando completico, pero reconozco esta provisión por 144. Cuenta del activo que si yo lo miro acá en la forma en que representaría esto dentro de mi activo corriente, yo tendría cuentas por cobrar por 945 menos una provisión de 144. Eso significaría que tendría un derecho real o una cartera neta por 801,168. ¿Qué le estoy diciendo con esa información al usuario, al inversionista, al banco, a la misma DIAN? ¿Qué le estoy diciendo a ese usuario de la información? Aunque yo tengo derechos representados por 945,
mi derecho real o con lo que yo voy a contar que recupero en el corto plazo es 801. Y entonces miren que cambia significativamente la cifra sobre la cual yo voy a estar tomando decisiones. No voy a tomar decisiones sobre los 945, no me voy a comprometer a recibir los 945 porque yo ya tengo un riesgo identificado. Pero entonces, como es un riesgo identificado, vamos a ver, para completar este ejemplo, ¿qué pasa si más adelante, en el año 2, compruebo que efectivamente la plata se perdió? Vamos a partir acá del supuesto de que no he hecho más ventas a crédito, el resto de mis ventas han sido de contado. No he hecho más ventas a crédito, solo para no mover el valor de las cuentas por cobrar y que podamos ver el efecto neto o el efecto real que eso tiene. Si yo por allá en agosto del año entrante confirmo que definitivamente esa plata se perdió, y si ve, yo lo sospeché desde diciembre, yo hice el análisis y yo sí creía que esa plata no la iba a poder recuperar. Entonces decido eliminarla, que es este primer ejemplo que les estoy señalando acá. Decido que voy a eliminar ese valor de mis cuentas por cobrar. Pero también va a suceder otra cosa y es que súbitamente, por allá en octubre, voy a recuperar una parte de esa plata. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Por allá en agosto me entero que la persona que me debía esos 85 tuvo una situación catastrófica aquí en el país y le tocó casi que asilarse y refugiarse en la China y por eso ni el teléfono ni el local, yo no tenía forma de contactarlo, se fue para otra latitud donde le perdimos el rastro completamente y entonces por eso fue que yo decidí que esa cuenta ya estaba perdida. Pero pues qué fortuna que esta persona empezó a resolver sus problemas y por allá en octubre regresó de la China y se presentó en mi empresa y me dijo, oiga, yo me fui, qué vergüenza con usted, yo me fui debiéndole plata, pero aquí estoy. No tengo la plata completa, pero le traje una partecita. ¿Me la recibe? Y uno le va a decir, no, 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 eso ya dejé así. No, uno le va a decir, preste para acá, págueme esos 45 con los que trajo. Y entonces existen dos posibilidades de que yo le reciba ese valor y listo, o que la persona diga, no, mire, yo le traje hoy 45 y póngale que en 2 meses, o sea, el 1 de diciembre, yo le traigo los otros 40 que le debo. Entonces, si eso ocurriera así, aquí en el ejemplo no está, pero si eso ocurriera así, yo puedo volver a activar la cuenta por cobrarle para dentro de 2 meses. Y yo digo, bueno, dentro de 2 meses cuento con esos 40. O en sana prudencia, yo digo, listo, le recibo hoy los 45, vamos a ver contablemente cómo reconozco esos 45. Y si dentro de 2 meses aparece con los 40, pues maravilloso. Y si no, pues igual yo ya me había dado al dolor de que no iba a recuperar nada. Entonces, ¿qué pasa cuando hago esa primera recuperación? Yo lo tengo por aquí escrito, pero en otro color, hice trampa para poder ir mostrando paso a paso lo que ocurre. Entonces, cuando yo decido que la plata se perdió, cuando ocurre esto del 25 de agosto, yo lo que digo es, anulo las cuentas por cobrar, o sea, disminuyo el valor de las cuentas por cobrar en 85, pero cuando yo castigo, o sea, cuando me doy cuenta que efectivamente la plata se perdió, no voy a castigar nuevamente el gasto, sino que voy a castigar la provisión. ¿En dónde está la diferencia? Hombre, si estos habían sido ventas del año 1, sería injusto de alguna manera que yo castigara los resultados del año 2. Supongamos que el pobre agosto hubiera sido un mes complicado y yo llegara de una a aplicarle un gasto de algo que ocurrió durante todo el año anterior, pues no sería muy real ni muy acorde con la situación económica del negocio. En cambio, sí sería más acorde, que si yo asumí el riesgo de vender a crédito en el año 1, pues que sea ese año el que cargue con la posibilidad de pérdida. Entonces, cuando confirmo que esta plata se perdió, cancelo o anulo ese valor de mis cuentas por cobrar y castigo la provisión de cartera. Entonces, fíjense que llevo aquí al crédito de las cuentas por cobrar
los 85 y al débito de la provisión llevo los 85 que efectivamente estoy confirmando. Si yo presentara ahí en ese momento la información financiera en el estado de situación, fíjense que yo le estaría diciendo a mis usuarios, ya no me deben 945, descarte esto que ya dije que ya se perdió. Ahora me deben 860, 700. Sigo asumiendo el riesgo de que hay 59,532 que están en riesgo y por lo tanto mi valor real a recuperar es 801. ¿Por qué les dije que asumiéramos que no habían más cuentas por cobrar? Para que viéramos este efecto en el estado de situación financiera. Yo estoy diciendo que en neto espero recuperar exactamente el mismo valor en las dos situaciones, pero en la primera al usuario le estoy diciendo hay una expectativa real, hay un derecho real a recuperar 945, pero dentro de mis mecanismos de control quiero ser prudente y quiero decirle hay 144 en riesgo. O sea, haga cuentas, señor dueño o señor usuario, haga cuentas únicamente con 801. Aquí, en cambio, al usuario le estoy diciendo, usted sabe que tenemos derechos reales solamente sobre 860, siga haciendo cuentas de que vamos a recuperar los mismos 801. Entonces, el efecto real que tiene la provisión es que las finanzas me ofrezcan datos reales, datos más aproximados a la realidad del dinero con el que puede contar la empresa. Dicho de una manera bien coloquial, que yo no haga cuentas alegres, que yo no haga cuentas alegres con plata que seguramente está en riesgo y que seguramente no voy a poder recuperar, que más bien haga cuentas con los pies sobre la tierra, sobre las cifras que en mi análisis son probablemente recuperables. Entonces, ese es el efecto que tiene la provisión. Ahora, para seguir con nuestro ejemplo, como apareció el deudor por allá y me dijo, aquí vine a pagarle, entonces yo sencillamente lo que hago es que le recibo la plata, por lo tanto debito la cuenta de la caja, le digo, gracias por traerme este abonito. Y así como cuando castigué o cuando reconocí el riesgo, castigué el gasto, entonces cuando recibo ese dinero, lo que hago es reconocer un ingreso por recuperación de deudas del año anterior. Este tipo de ingresos, si bien el origen inicial había sido la venta, en este caso lo debo reconocer como un ingreso no operacional porque corresponde a una situación de un periodo anterior. El periodo 1 o el año 1 yo ya lo había cerrado por completo. Acuérdense que las cuentas de ingreso y de gasto se cierran y se dejan en cero cuando termina el periodo contable. Entonces yo ya todo lo que era del año 1 yo ya lo tenía cancelado. Entonces, en este caso, lo que voy a decir es, hay un ingreso porque con fortuna tuvimos una recuperación de una deuda que creíamos perdida. Entonces, cuando esas recuperaciones existen, fíjense que por ningún lado toco las cuentas por cobrar porque no hay lugar a ello. Lo que estoy haciendo es recibir una plata y digamos que compensar. Lo que había dicho que era gasto, pues lo compenso con su contra, que es admitir que hubo un ingreso y que la plática está recuperada, pero no me afecta lo que tiene que ver con el grupo de cuentas por cobrar en sí mismas. Entonces ahí ya vimos qué pasa cuando vendo o presto plata, qué pasa cuando recibo abonos, qué pasa cuando hay riesgos de no poder recuperar la plata. Finalmente, y otro mecanismo de control y de decisiones ligadas a esto que existen, es que como este análisis de las deudas de dudoso recaudo es tan complejo, si la empresa está en una situación en donde, por ejemplo, no tiene todo un equipo de crédito que haga este seguimiento tan exhaustivo, o si sencillamente, aunque lo tiene, necesita tener la posibilidad de recuperar toda su plata ya. Si yo digo, necesito recuperar mis 945,
pero no me puedo dar el lujo de adelantar toda una acción de cobro contra mis deudores, sino que necesito recuperar la plata ya. Entonces puedo recurrir a otro mecanismo que existe y que hace parte de uno de los productos financieros que ofrecen los bancos, y es lo relacionado con el factoring o la venta de cartera. Si tomamos los mismos datos de ese ejercicio, entonces la empresa dice, bueno, yo no voy a hacer el seguimiento de las deudas vencidas, sino que yo esas deudas vencidas se las voy a vender al banco, y que el banco, que es experto en eso, experto en cobro, pues sea el que se encargue de cobrar. Entonces entro a la negociación con el banco analiza mis deudas y establece un valor que me va a cobrar por comisión en el hecho de vender la plata, perdón, de venderle la cartera. ¿Qué gano con eso? Gano liquidez. Claro, tengo que sacrificar un valor, que será en este caso el cobro que el banco me está haciendo, pero entonces ahí es en donde la empresa tiene que analizar, muy bien, asumo ese gasto, asumo ese cobro que me está haciendo el banco, pero tengo la liquidez ya. O sigo manejando mi gasto por concepto de pérdida probable y sigo haciendo la tarea de cobrar para ver si un día de estos recupero la plata. Tiene que poner la empresa en la balanza esas dos cosas y decidir qué es lo que financieramente más le conviene para el desarrollo del resto de sus operaciones. No se nos olvide lo que decía yo hace un rato, y es que si yo estoy haciendo mis ventas, aunque las esté haciendo a crédito, yo cuento con esa plata. Y el hecho de no poderla recuperar, pues seguramente puede tener un efecto, me puede estar obstaculizando el desarrollo de otros proyectos, el desarrollo o el cumplimiento de otras obligaciones que yo tenga vinculadas a la recuperación de cartera. Probablemente yo diga, no, cuando el cliente me pague, entonces yo le abono al proveedor. Cuando estos clientes me paguen, entonces yo pago el arriendo. Cuando estos clientes me paguen, yo hago un montón de cosas relacionadas con la actividad operacional del negocio. Si el cliente no me paga, todos esos otros proyectos van a tener problemas. Entonces, la empresa tiene que analizar, ¿sigo haciendo mi propia gestión de cobro o asumo un costo o asumo un valor que el banco me está cobrando, pero gano liquidez? Entonces, en nuestro ejemplo, y para ver cómo se hace el reconocimiento de ese factoring, con los mismos datos me voy a devolver acá, perdón, me devuelvo a mi cartera, sé que en total me deben los 945,700, pero voy a vender solo la cartera que no está vencida, es decir, estos 183 quietos, porque con esos clientes no tengo ningún problema. Esta otra cartera que está vencida, esta que acabo de señalar, que me suma 762,200, es la cartera que le voy a vender al banco. Le entrego los soportes al banco, le entrego toda la documentación, el banco lo analiza y dice, muy bien, se la compro y le cobro el 15%. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en ese momento contablemente? Previo a la decisión administrativa de decir, constituyo el factoring, cancelo las cuentas por cobrar por ese valor, 762,200, entonces aquí veo reflejado eso en mi cuenta. Reconozco contablemente que estoy asumiendo un gasto financiero, un gasto por la comisión en el negocio del factoring, y la diferencia entre ese valor y ese 15% que el banco me está cobrando es lo que el banco me va a consignar. Entonces, yo ya no tengo cuentas por cobrar tan altas y ya ese valor lo tengo disponible en el banco. Tuve que asumir un gasto, efectivamente, pero cuento con la disponibilidad asociada a estos 647,870, con todo lo que eso implica de disponer inmediatamente de los recursos. Entonces, esa es otra forma posible que existe. Fíjense que cuando a los 945 le resto este valor,
que le vendí al banco, pues lo que me va a quedar dentro de mis cuentas por cobrar son efectivamente el monto que no está vencido. Y sobre ese, pues tendré que seguir haciendo la gestión propia de la cartera, tendré que seguir teniendo todos los mecanismos de control y de seguimiento que me permitan que ese nuevo valor no vaya a entrar en mora, sino que le haga un seguimiento apropiado que me garantice recaudar los dineros en los tiempos previstos o en los tiempos que yo he proyectado como mi periodo de pagos o mi periodo de recaudos ideal para el desarrollo de mis otras actividades. Muy bien, muchachos. Entonces, con esos elementos que hemos descrito, damos por cerrado el tema de las cuentas por cobrar. Ya saben, clasificadas en el corto o en el largo plazo, en el activo corriente o en el activo no corriente, dependiendo exclusivamente del plazo que haya otorgado para el pago. Ya saben que cualquier inquietud sobre este tema, por favor me lo hacen saber, acordamos tutorías, revisamos los temas que consideren necesarios y nos vemos en un próximo video para tratar otra cuenta dentro de esta estructura del activo de la compañía. Chao, muchachos. Feliz día para todos.